Euron Dolmen de Manuel Pimentel. Manuel Pimentel Siles, nacido en Sevilla en 1961. Esta novela, que habla de más allá de su arquitectura colosal, el dolmen es poder, energía, un thriller sorprendente y lúcido que nos adentra en su arcano prehistórico y ancestral. La época del Neolítico Calcolítico es una época interesante respecto a la prehistoria, ¿no? Es un elemento respecto al momento en el que se estableció el paso de un cierto nomadismo a un cierto sedentarismo, del seminomadismo a una cierta forma de asentamiento. Y en esa forma de asentamiento es cuando el ser humano empieza a construir unas estructuras de realidad más concreta para un paso más prolongado. Y se dan varios tipos de construcciones con madera y adobe, aunque también se dan estas construcciones en piedra. Neolítico, litios es piedra, y los conjuntos megalíticos, el megalitismo, claro, litismo, litos, piedra. Mega, grandote, mega, un poco como el canal, es grande. El señor Manuel Pimentel trata de, en esta novela, bajo mi punto de vista, a través de los personajes que establece, trata de establecer el vínculo múltiple. Es, como digo, nacido en Sevilla, por lo tanto, en la zona de Andalucía es un lugar sorprendente. No lo conocía yo, de Antequera y muchos otros lugares de creación de dólmenes y otros elementos líticos de aquel periodo neolítico calcolítico. Unos elementos de construcción de realidades. Y por lo tanto, el autor trata de establecer el vínculo de los personajes con esos elementos constructivos y también, por qué no decirlo, da a conocer ese aspecto casi como si fuera una guía de turismo, en el mejor sentido. No quiero decir que esté haciendo propaganda por hacerla, sino que incorpora esa forma de vender Andalucía, en el sentido de que todo lo que está pasando den ganas a cualquier lector a acercarse a esos lugares como turistas para conocer, porque son especiales en la geografía de Andalucía. También establece sus ámbitos respecto a Murcia y al Alentejo, la zona del Algarve portugués, como elementos accesorios a una realidad, la del entorno del Guadalquivir. Claro, menciona también Tartesos, es una realidad que también existió en aquella zona de Andalucía, en la zona del Valle del Guadalquivir, que fue una realidad, como digo, en la historia. Y por lo tanto, merece ser explorada como lo hace en otras de sus novelas que, digamos, que no he leído. Esta novela yo la he leído fundamentalmente porque en una visita al Corte Inglés de Santander, Susana se me escapó de alguna manera y yo encontré este libro y mirando hacia un lado, mirando hacia el otro, Susana no está, así que no había impedimento para que me acercara a la caja y... Oh, aquí está. Lo compré. Compré el libro. Nadie podía impedírmelo. Pobrecito yo, ahí comprando libros. Y lo he leído. Y es un libro interesante que, por un lado, me recuerda... Es un libro de finales de noviembre del año 17. Me recuerda, en algunos sentidos, a Ofrenda a la Tormenta, que fue publicado en abril del año 16. ¿Tiene alguna influencia? ¿Tiene alguna otra realidad? El libro final de la trilogía del Baztán, de Dolores Redondo, yo creo que hay elementos interesantes. Y digamos que este libro podría establecerse en el cine. Podría establecerse con una perspectiva
como por ejemplo la película Los ríos de color púrpura, la 1, que está reseñada en este canal y que es una maravilla, sobre todo en las descripciones que he podido ver de los entornos, sobre todo en las zonas intermedias de medio montaña, como la película aquella de Luc Besson con Jean Reno. Dolmen. Dolmen es una realidad espiritual, física, arqueología, investigación. Claro, trata de explicar los personajes, trata de explicar la realidad de esa arquitectura, de esa Andalucía, de esa conjugación de todos los principios de los personajes, de los dólmenes, de su influencia. Y claro, esa idea, claro, vamos a leer la parte de atrás. Vamos a ver lo que pone. Hace más de 6.000 años comenzamos a erigir dólmenes, esos elementos, que es curioso porque a veces se puede tener la idea de que son 3 piedras mal puestas y eso es un dolmen. O los cromlechs, que son circulitos de piedra mal puestos y ya está, y se acabó. No. Nos estaríamos equivocando de medio a miedo. De miedo a medio. De medio a miedo. Porque es algo mucho más complejo y no hay más que acercarse a San Google o a San Wikipedia para establecer esos monumentos megalíticos en su figuración gráfica a través de imágenes. No hay más que hacer ese ejercicio para quedarse impresionado de la complejidad técnica que llevan estos elementos, que son más que 3 piedras mal colocadas. Y hay mucho espacio dentro como para reflexionar acerca del tránsito de las cuevas naturales, de los espacios naturales a los espacios constructivos. Y, por qué no decirlo, la idea del adobe y la madera como elementos importantes, como por ejemplo también ocurre en la zona de las galerías de Punta Begoña, que se encontraron núcleos de neolítico calcolítico de aquella época, con 100 metros cuadrados de una zona constructiva que podía haber albergado. ¿Por qué se supone que pueden dar absoluta prioridad al elemento muerte con los dólmenes? Y como plantea el autor sucintamente, el señor Pimentel, ¿por qué no pensar que pudiera tener otro uso? Lo mismo que las catedrales no solamente tenían uso religioso, sino también eran centros comunitarios de uso más amplio, de más amplio espectro para la comunidad, que no solamente el hecho litúrgico. Unas construcciones colosales que aún nos sorprenden en la actualidad. A mí me han sorprendido, yo ni siquiera tenía una realidad de esos dólmenes en Andalucía, he tenido que investigarlo, aunque superficialmente, no me he metido en el asunto en profundidad. Los dólmenes siempre estuvieron ahí, poderosos, pacientes, orillados por la ciencia, despreciados por el siglo de las tecnologías y desconocidos por la mayor parte de la población. Bueno, tampoco hay que ponerse tan pejiguero. Digamos que, por ejemplo, en el año 1992 se cargaron una construcción absolutamente impresionante, bueno, más bien en el año 91, antes de la llegada del AVE a Sevilla, en el año 92, para coincidir con el tema de la Expo en la ciudad capital de Andalucía, pues se cargaron una construcción de la época romana, si no recuerdo mal, que estaba, y ahora está, derruida dentro de las entrañas de la estación de Córdoba. Para poner la estación del AVE en Córdoba, se cargaron un yacimiento arqueológico impresionante. Con lo cual, no solamente es el tema de las tecnologías, de los dólmenes, sino una conceptualización respecto al pasado en genérico, que es lamentable y hay que solucionar antes de que nos hagamos mucho daño. Pero, tras un crimen terrorífico perpetrado mediante un rito prehistórico en una hacienda de Aljarafe sevillano, una extraña rueda litúrgica comienza a girar fatalmente. Es el elemento policíaco, género negro, respecto a los personajes que van a intervenir en la novela.
y por lo tanto dar el componente de investigación. Artafi Mendoza, arqueóloga, pronto comprende que la policía, con las técnicas del XXI, nunca podrán adentrarse en la mente mágica de la prehistoria, por lo que tendrá que desvelar por ella misma el misterio secreto que se oculta bajo los crímenes megalíticos, porque desde siempre el dolmen más poderoso fue, es y será el que habita en nosotros mismos. Es decir, entendiendo el asunto del megalitismo, de los dólmenes, no solamente tratar de detener los crímenes de ese elemento de asesinato, de ese crimen terrorífico, sino tratar de penetrar en los arcanos de esa mentalidad que está detrás de esa cosmovisión ligadas al crimen terrorífico. Por lo tanto, es un elemento de primitivismo que trata de elaborar el autor para dar el componente de cosmovisión y de contexto para el ámbito de los crímenes que Artafi Mendoza, la arqueóloga, debe de sortear, porque de manera sobrevenida pues se ve imbuida en las propias excavaciones en las que ella trabaja, bueno, como aprendiz. Que es una parte, a mí en cierta medida pues me ha molestado un poco, porque bueno, pues esa vinculación con la crisis 2008, el tema del empleo, no empleo, bueno, no es tan amplia como podría haber sido, pero digamos que en cierta medida ancla la novela a ese momento posterior a la crisis de 2008, aunque crisis hay habitualmente y ahora estamos viviendo otro tipo de crisis, aunque sus efectos para quien la sufre da igual el contexto ni el origen, la gente sigue teniendo ausencia de empleo y eso es lo que al final le duele al que no tiene empleo. Más allá de su espléndida arquitectura, los dólmenes se encuentran enclavados en lugares de fuerza que unen a la humanidad con la tierra y los cielos. Por eso irradian una extraña energía que hoy en día las almas sensibles comienzan a percibir. Quizá por esa razón alguien desee que el dolmen regrese hacia nosotros. Esta es la parte que yo interpreto de ciencia ficción, de la energía de las líneas Ley, las líneas Hartmann y todo esto. Hay gente que se lo cree, pero no ha sido justificado bajo los parámetros de la ciencia, ni de la investigación científica, ni de la forma que tiene de plasmar la realidad el método científico, y por lo tanto es pseudociencia, es decir, es ¿cómo decirlo? Ficción. Pero, para una novela, está de puta madre, con lo cual, fantástico. Pimentel, señor Pimentel, Manuel Pimentel, está muy bien elaborado el tema de la trama, y digamos que bueno, me resulta atractivo, y bueno, pues que lo digo como en cierta medida compadre, ¿cómo decirlo? Digamos que a estas alturas he escrito 6 novelas y por lo tanto puedo identificar de una manera distinta, no solamente como lector, sino también como escritor de mis 6 novelas, la forma de elaborar que ha podido tener el señor Pimentel a lo largo de las 400 páginas de esta novela, que como digo, es recomendable y por lo tanto invito a leerlo. Sé que hay posibilidad de descargárselo en una página pirata en internet. Esas cosas no hay que hacerlas. Yo mismo no leo nada en digital. No. Yo leo en papel. Porque hay una cosa que, a pesar de esta novela es una novela del año 2017, como hemos dicho, de noviembre de 2017. Pero cuando uno entra en una librería, y sobre todo cuando acaban de servir ejemplares nuevos, el olor es algo mágico, es algo especial. Y por lo tanto, esa idea de un libro nuevo, recién llegado, ponerse a leerlo, eso sí es algo divino. Y por lo tanto, invito a la gente
que le interese el tema de los dólmenes, los crímenes, que le haya gustado la película Los ríos de color púrpura del año 2000, que le haya gustado La ofrenda a la tormenta de Dolores Redondo, que le interese cosas sucedidas en Andalucía, como digo, el género negro, el género policíaco, acérquense. Dolmen es su novela, una novela muy interesante, muy recomendable y que es ágil. Como dice, es una novela sorprendente, lúcida, ágil e inquietante. Le adentrará en los secretos insondables del Dolmen y los arcanos megalíticos. Y como último elemento, creo que es merecedor de honor no solamente la obra, sino también el autor. El autor merece honor en cuanto a la honestidad, porque recordemos, Manuel Pimentel fue alguien que dimitió de un cargo político por sus principios y después participó en una aventura andalucista que tenía pocos visos de florecer, pero eran sus principios y los llevó adelante con compromiso, con lealtad, con transparencia y con honestidad, y eso se transmite esos principios se transmiten en la novela, y por lo tanto la persona y la novela son honorables, y eso hay que honrarlo, hay que reconocerlo y hay que dar gracias porque existan personas así. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti gelpean.